Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. En este caso, muy necesaria para lograr esa democracia en nuestro país. El día de hoy, a partir de esas peticiones que nos hace el público, continuaremos con el programa de la semana anterior en este importantísimo tema que es lo que serían los órganos autónomos en nuestro país y todas las acciones que está haciendo el gobierno federal por eliminarlos. Y pues nuestro invitado del día de hoy, usted ya lo conoce perfectamente, vamos a dar continuidad con todas estas preguntas. Y bien, pues dando continuidad y dando también agradecimiento a la gente que nos ha estado dando su opinión, sus likes en las redes sociales. Quiero agradecer a Berta González, también a Severina Recendis, a Diego Barruenta, a Rodolfo Marcial, a Roberto Martínez, a Roberto de Zacatecas, a Bambino Paz, a Mario Sánchez, a Fernanda Flores Aguirre, muchas gracias Fernanda por tus likes, también a José Isaac Ríos Gutiérrez, también a Rebeca Ibarra, a Antonia García Salinas, a Reina Orrostienta y también a Aristeo del Toro Trejo, a Eudoxia González y pues a todas esas personas que han estado muy presentes a lo largo de todo el año. Bien, el primer tema que tenemos para abordar es este importantísimo tema de los indicadores económicos y qué está pasando en Baja California. Y pues en este índice de inflación, que por ahí tenemos la primera diapositiva, vamos a poder ver cómo es que en nuestro estado bajó tremendamente la inflación. Esta inflación que en promedio anda hoy por hoy en el 4.26% en México y que pues anduvo anteriormente en el 8.45% y Baja California era de los más altos en inflación en nuestro país, pues hoy por hoy vemos que esta ya está contenida y esa es una excelente noticia para todos los bajacalifornianos. Y vemos también que si bien es cierto, la mayor inflación de todo el país la tenía Tijuana, hoy por hoy está 17% por debajo de la inflación nacional. Y pues todavía Mexicali pues está arriba, cerca de un 6% de lo que es la inflación de Tijuana. Entonces también, pero también por debajo de la inflación nacional, un tema importante estratégicamente para ese crecimiento de nuestro país. Por otra parte, como segundo tema, tenemos el empleo. Y ahí podemos ver en la siguiente gráfica donde manejamos lo que es los lugares del empleo, ¿verdad? En las diferentes entidades federativas, pues ahí vemos que pues Baja California tiene un gran reto en precisamente esa generación de empleos. Y estos datos, pues usted los puede verificar, son del Seguro Social. Y pues vamos a ver las razones. Ojalá que la Secretaría de Economía tenga la oportunidad de aclararnos si hay un diferencial en estos temas que presenta el Seguro Social para pues esa estadística, porque seguramente pues traen información que nosotros no tenemos y sobre todo tienen acciones como las que están haciendo en temas de salud para mejorar esa salud en el estado. Seguramente van a estar haciendo acciones también para mejorar la economía y sobre todo la generación de empleos en nuestro estado. Y pues un estado en donde pues se ha generado en general mayor empleo para los hombres que para las mujeres. Estamos hablando de casi un 40% más empleos generados para hombres que para mujeres. Y pues este es un tema importante porque estamos en el penúltimo lugar de generación de empleos en México. Y pues insistimos a la Secretaría, porque tenemos uno de los mejores, uno de los 4 mejores secretarios que tiene Baja California, precisamente está en la Secretaría de Economía e Innovación. Entonces los invitamos a que se abran un poquito de espacio, estén con nosotros y nos expliquen qué es eso que están haciendo para mejorar
la situación del empleo en Baja California. Aquí vemos importante varios razonamientos que tiene la economía y la inversión extranjera en nuestro país, y sobre todo en Baja California, porque Baja California tiene un gran reto también en este aspecto, y estamos en 9º lugar. Vamos a presentar la siguiente gráfica, esta que dice inversión extranjera directa en nuestro país, y pues vemos cómo es que Ciudad de México es la número 1, Nuevo León, segundo lugar, Sonora está en tercer lugar, Estado de México en cuarto, San Luis Potosí nos rebasa, y después Jalisco y después Baja California, cuando estamos acostumbrados a ser de los primeros lugares en nuestro país, sobre todo en inversión extranjera directa. Y esta inversión extranjera directa, ¿de dónde viene? Principalmente, pues la vemos en la siguiente gráfica que vemos por ahí, que dice captación del IED, es precisamente inversión extranjera directa. Y ahí vemos que el 70% lo genera Estados Unidos, ¿sí? Pues con una economía como la de Estados Unidos, la quinta economía del mundo, California, pues 70% lo tenemos en Baja California de ese país. El 16% de Japón. Y entre otros países, el 9, estamos básicamente el 95% de la inversión están 1, Estados Unidos con el 70%, 2, Japón con el 15% y otros países, o sea, varios otros países con ese 9% adicional que generan ese 95%. Y pues bien, en este gran reto pues tenemos una gran diferencia con otros estados. Vemos estados como el de Nuevo León con esa gran prosperidad, si bien es cierto, ellos reciben la gran mayoría de las inversiones para el nearshoring. Ha crecido muchísimo aquel estado y sobre todo en el área metropolitana de Monterrey, en Santa Catalina, en Guadalupe y otros municipios allegados a esa gran metrópoli. Y bien, vamos a ir abordando más temas, ¿verdad? Y uno de ellos que nos duele muchísimo es ese que sucede en uno de los estados turísticos más importantes del país, y es el de Guerrero. El de Guerrero y aquel huracán Otis que devastó pues todo lo que es el estado, pero mayormente su principal fuente de ingresos, Acapulco. Ese gran puerto que hoy por hoy, después de 57 días aproximadamente, pues no llega a tener un camino hacia esa solución. Y vamos a ver este video para comentarlo posterior. Adelante con video, corre video. 57 de la tragedia, miércoles 20 de diciembre. Estamos en la calle Cristóbal Colón, a media cuadra de la costera Miguel Alemán, y esta es la situación real en la que se encuentra nuestro querido Acapulco. La crisis sanitaria está al tope, pero aquí les estoy mostrando, es la calle Cristóbal Colón, está a media cuadra de la costera. Eso es hoy, día 57 de la tragedia, miércoles 20 de diciembre. Ayúdenme a compartir, amigas, amigos, porque de verdad que es una situación deplorable, lamentable, la que se está sufriendo aquí en Acapulco. Este video es del día de hoy, miércoles 20 de diciembre, y es la calle Cristóbal Colón, una sola calle nada más de Acapulco, que está a media cuadra de la costera. Ayúdenme a compartir. La gran producción de noticias en general propicia que temas tan importantes se diluyan y le restemos importancia. Pero nuestros hermanos en Guerrero ocupan de ese gran apoyo que precisamente la comunidad cachanilla, la comunidad tijuanense han estado y han enviado múltiples víveres a aquella zona. Pero, pues a 57 días, como decíamos, el gobierno federal ha hecho poco trabajo en lo que respecta a esa solución de ese camino correcto para aquella población, que no solamente es la de Acapulco y los ingresos, sino también todas las poblaciones aledañas. Y pues vemos también cómo es importante la acción que tienen la población, pero también la falta de seguridad. Y por esto, pues vemos algunas de las pozolerías por tradición de aquel
municipio de Guerrero, Acapulco, en donde cierran no solamente por el tema del huracán Otis y lo devastado, sino por el crecimiento de lo que es el cobro de piso en una situación tan difícil como es esa que genera Acapulco, y sobre todo en un lugar en donde, además de la salud y la salubridad que está en camino deplorable, pues tampoco hay generación de empleo. No hay vivienda para muchos de las familias, y pues esto genera un gran impacto hacia la parte negativa del futuro próximo de aquella región. Pedimos a lo que es el gobierno federal que haga las acciones propicias para que Acapulco y todas las poblaciones aledañas tengan una solución pronta. Por nuestros hermanos acapulqueños, pedimos para que este próximo 2024, pues de alguna manera llegue esa ayuda que tanto necesitan. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar con este importantísimo tema que tenemos, que es la salvaguarda de todos esos organismos autónomos que el gobierno federal está tratando de eliminar. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar y dar continuación a la importancia de los organismos autónomos en nuestro país y esa intención que tiene el gobierno federal por eliminarlos. Un programa que ya abordamos la semana anterior y usted va a poder ver los antecedentes en esa grabación que tenemos para ustedes en Metrópolis, Canal 66 de Facebook y las demás redes sociales. Y bien, para esto pues una pequeña síntesis es que veíamos un país después de la Revolución Mexicana que había caído en un caos. Y si bien es cierto, pues después de la Guerra Cristera y cuando entran aquellos bárbaros del norte a tomar el control de la política mexicana, como precisamente en aquel entonces llega Plutarco Elías Calles, después de aquella asesinato de Álvaro Obregón, llega a tomar ese control y hace un gran equilibrio para que precisamente los mexicanos tuviéramos paz. Pero después de eso, y después de una falta de democracia, ese partido va transformándose hasta que llegó al Partido Revolucionario Institucional y toda aquella época de control absoluto. Pero no es sino hasta que llega Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, aquellos personajes que habían tenido la oportunidad de estudiar fuera del país en una de las universidades más prestigiadas del mundo. Y pues hoy por hoy los nombran neoliberales. Pero en un análisis que hace Metrópolis para compartir con todos ustedes, decimos que no exactamente son neoliberales, sino más bien liberales, en donde generan equilibrios, generan organizaciones para que haya esa transformación hacia la democracia en nuestro país y generan todos estos entes autónomos que precisamente fomentan la transparencia, la rendición de cuentas, y es hasta entonces, después de esos 18 años, que nuestro país empieza a tener alternancia en el poder. Y esos organismos autónomos son los que precisamente hacen los equilibrios y que en la entrevista anterior decíamos cuarto poder o quizás quinto poder. Pero pues aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy, en continuación con el programa anterior, un personaje que tiene una gran experiencia en la rendición de cuentas y también ha estado al frente de diferentes organismos que tienen que ver con eso que nos hace falta para generar esos equilibrios. Y bien, presentamos a Octavio Sandoval López. Bienvenidos a tu programa Metrópolis. Gracias, Benjamín. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos quedamos a medias en el programa anterior y así es. Nos comprometimos a concluirlo. Sobre todo, explicarle a la gente un tema tan complejo con palabras sencillas y que vea los riesgos y que vea las oportunidades, sobre todo en este 2024 que estamos por iniciar, para que haga dos cosas, o consolide lo que ya tenemos a través de la ratificación o haga un cambio. Tenemos dos proyectos de nación.
un proyecto alternativo y las personas deben estar informadas para que tomen la mejor decisión respecto a qué modelo de gobierno es aquel que le propicia mejores condiciones de bienestar. Pero de a de veras, el bienestar de a de veras, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con justicia, que esa es una tarea y que tiene que ver con educación, que son tareas de gobierno. Todo lo demás nosotros lo hacemos. Y cuando me refiero a todo lo hacemos, lo hacemos nosotros, es que este estado, como tú lo veías en la introducción, es un estado de oportunidades, ha sido un estado de oportunidades desde más de 100 años. Por eso llegaron aquí de todos los rincones del país a fundar Mexicali, a desarrollar Tijuana. Ensenada sí era una ciudad más antigua, el puerto, pero al final Baja California es el crisol, es la experiencia de lo mejor de todo el país. Así es, y precisamente Baja California es donde a partir de todo esto que hacen aquellos presidentes que concluyen con un largo periodo de 70 años hegemónico, propician y fomentan lo que es la democracia en nuestro país, y es Baja California el primer estado en tener esa credencial estatal para votar. Un registro que podía hacer y fomentar la democracia, además de tener una gran evidencia estadística para lograr ese cambio. Y Baja California es el primero en que cambia de partido político, ¿verdad? Y es aquel partido del PAN que toma posesión en la gobernatura de Baja California por primera vez en nuestro país. Y bien, en ese proceso de liberación de la economía que generan estos liberales, porque aunque la presidencia les dice neoliberales, realmente hasta entonces, hasta este periodo, es la primera vez que se genera una libertad en nuestro país, y no solamente una libertad por democracia, sino también inicia con una libertad económica. Antes de este periodo teníamos prácticamente un mercado controlado, mercado interno, en donde los diferentes personajes y actores y patrocinadores de los gobiernos tenían mano. Hablamos de diferentes cervecerías, hablamos de diferentes elementos que controlaban zonas, y pues después de este gran cambio, el Tratado de Libre Comercio, el cual pues nos toca participar de oyentes cuando éramos muy jóvenes, allá en los 80s. Y pues Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y pues lo que es el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León hacen este cambio y esta transformación. Y bien, después de ese proceso de liberación y impulso en la democracia en nuestro país, y sobre todo aquel inicio de los órganos autónomos que genera Miguel de la Madrid en ese periodo, y la ley de transparencia y acceso a la información que tenemos, que también pues Peña Nieto, pues si bien es cierto, como decíamos anteriormente en el programa anterior, pues tuvo muchas fallas, pero logra concretar una parte importante en términos de democracia. Y esto es que se hace el Pacto por México en aquel periodo, en aquel sexenio, y pues aquí resulta un instituto federal de acceso a la información, el IFAI, que pues después se transforma en Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI. Entonces, la pregunta viene siendo, pues con respecto a la experiencia que tuviste en aquel instituto, en aquella asociación de transparencia de Baja California, ¿qué tan importante es este elemento particular con respecto al funcionamiento y consolidación de la democracia en nuestro país? Platícanos sobre esto. Sí, todos los órganos autónomos, y ahorita lo voy a explicar en cómo, aterrizando, voy a tratar de explicarlo, aterrizando cómo benefician a la persona, al ciudadano, ante la omisión de las tareas de los poderes. Estoy hablando particularmente del Poder Judicial, que no imparte justicia pronta y expedita, o del Poder Legislativo, que no fiscaliza y rinde cuentas. Voy a hablar de 4 órganos claves y cómo le pegan a la persona en su condición. O le pegan en el bolsillo, o le pegan en la salud, o le pegan en la justicia. Porque pueden decir, es que órganos autónomos no es complejo. No es complejo.
ante la omisión de las atribuciones de los poderes tradicionales, o sea, del gobierno, entra una alternativa que es una acción de los órganos constitucionales. Por eso es que no tienen el mismo periodo de gobierno, por eso es que se eligen en forma independiente. Y se los pongo en el contexto de lo que acabamos de vivir este fin de semana, en Navidad. ¿Sí? La ciudad de Mexicali, tuvo niveles de contaminación impresionantes como nunca en la historia. Y hay un derecho afectado ahí, que es el derecho a la salud. ¿Sí? Y yo le quiero preguntar al gobierno como ciudadano por qué permitió que llegaran esos niveles de contaminación en nuestra ciudad. Le quiero preguntar qué está haciendo y qué medidas y políticas públicas está haciendo para yo tener protección de mi derecho a la salud. ¿Sí? Y esa ruta es el Instituto de Transparencia, es el INAI. Entonces, cuando yo no quiero rendir cuentas, ni quiero que se manifiesten las omisiones del ejercicio del gobierno municipal, del gobierno del Estado y del gobierno federal, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Cómo le voy a preguntar? Bueno, por el INAI le pregunto, oye, ¿qué hiciste para prevenir que tuviéramos una ciudad tan contaminada en niveles como los que vimos? ¿Cómo mediste? Pues no midió. ¿Y qué hiciste? Pues no hizo nada, sacó unos anuncios. Ah, es que estamos en una depresión, y es que depresión de territorial, y es que estamos rodeados de cerros, y es que hay muchos carros, y así vamos a vivir. O sea, tengo que aceptar eso. Esa parte del acceso a la información y la rendición de cuentas de un tema de salud, de un derecho, es a través del INAI. Es a través del Instituto de Transparencia, porque los ciudadanos tienen que tener una exigencia. Y ciertos problemas de salud afectan a todos, porque lo decía yo, lo decíamos en la vez pasada, de pronto los derechos afectan a todos. La alcaldesa tiene a sus nietos y tiene a sus hijos y está ella misma en Mexicali respirando igual, porque toda la ciudad estaba así. Lo mismo la gobernadora tiene sus hijos, su esposo, ella vive aquí, sus padres. Entonces ya les afecta ese problema. Y aunque no lo quieran abordar, aunque no lo quieran resolver, hay una omisión de acción de gobierno. ¿Sí? Yo lo digo con ironía, pero con seriedad, que la secretaria de Medio Ambiente del Estado ni siquiera conoce Mexicali, porque si lo conociera Mexicali, por lo menos lo pudiera ver desde La Rumorosa, cómo está La Mancha, así. ¿Y qué hace? Y hiciera acciones preventivas y correctivas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay instituciones que finalmente ayudan. Entonces, el saber qué hace, el que rindan cuentas, el que den resultados a la ciudadanía, es a través de la transparencia y la rendición de cuentas, y ese es el Instituto de Transparencia del Estado y es el INAI. Para terminar con la transparencia y rendición de cuentas, un problema de justicia, por ejemplo. El presidente hizo un censo hace un mes y clasificó los 140,000 desaparecidos que ya llevaban un registro a modo. Y dijo, no, es que hay 80,000 que pues sí están. Y hay 12, realmente los desaparecidos no son 140,000, son 12,000. Y entonces reaccionaron los colectivos, que son las personas víctimas indirectas, y dijeron, oye, ¿cómo le hiciste para contar? ¿Quién contó? ¿Cómo clasificaste ese universo? ¿Por qué me estás diciendo que los desaparecidos están desaparecidos y quieres desaparecer a los desaparecidos? El saber eso es a través del INAI, el Instituto de Transparencia, porque hay que rendir cuentas. No se trata de mandar a censar a los de bienestar, porque a lo mejor no tienen capacidad técnica, no tienen entrenamiento, no tienen metodología. Entonces los ciudadanos tienen que saber que existen instrumentos, otro organismo autónomo, y ahí lo pongo en ese ejemplo, en esos términos. ¿Qué derechos están afectando? El derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la no reparación y el derecho a la indemnización. La gente debe saber que ante una omisión del gobierno, no es lo mismo gobierno que Estado, él tiene la obligación, de acuerdo con una ley estatal que está dormida, de indemnizarte, pagarte
por esa omisión, por el daño que te causó económico en tu salud, en lo que tenga que ver. Ese órgano que es transparencia y rendición de cuentas es un instrumento para acceder a la información, a la rendición de cuentas y a un gobierno abierto. Esos, como no quiero rendir cuentas, porque no es lo mismo estar cuando están en la oposición y estar exigiendo, cuando están en el gobierno se transforman. Y de ser opositores se convierten en gobierno. Y cuando te conviertes en gobierno heredas todo lo que viene, todo el rezago que trae se convierte en tu problema. Y ciertamente algunos estadistas señalan, todos los que se hacen elegir gobierno ya saben los problemas que hay y que van a recibir, así que no pueden darse por desconocidos. Ese mecanismo de acceso a la información se da por una ruta que en Baja California está muy desarrollada, también en nuestro país, pero particularmente Baja California, que son los medios de comunicación. Los principales clientes, cuando yo fui presidente del instituto, eran los medios de comunicación, con una exigencia y un conocimiento técnico y rendición de cuentas que no les podía sacar la vuelta. Y esa es la responsabilidad de los medios de comunicación que facilitan el trabajo de acceso y rendición de cuentas. El asunto que planteaba yo de la desaparición de los desaparecidos, el de no contarlos en Baja California porque no han sacado, pues es un asunto que los medios de comunicación ponen en la mesa. Si alguien publicó información, y lo digo por todos los medios, pero particularmente el Canal 66 que tomó muchas fotografías aéreas, que tiene una cámara, ¿sí? Eso es rendición de cuentas por conducto. Y vieron la nata de polvo y tierra y humo y no sé qué tantas cosas que estuvimos ahí la noche del 24, la noche del 25, en nuestra ciudad. Y la omisión de rendición de cuentas, porque nadie se pronuncia sobre eso. Yo quisiera estar viendo el pronunciamiento del director de Ecología del gobierno municipal, de la secretaria, diciendo tuvimos un problema de esta magnitud, este es su origen, y lo vamos a corregir, porque son 3 meses nada más. Pero la transparencia y la rendición de cuentas, los órganos autónomos son la ruta para exigirles que resuelvan, por ejemplo, el problema de contaminación del fin de semana o el problema de los desaparecidos a nivel nacional. Un tema importantísimo que me gustaría resaltar y tomar en cuenta, el INAI. El INAI y también este importante tema que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y este organismo autónomo como una herramienta, un medio para poder generar esa transparencia, como bien comenta nuestro invitado el día de hoy. Y sobre todo, si analizamos esa argumentación que tiene el gobierno federal y esa intención de recortar estos organismos autónomos. Y para esto tenemos un análisis que hace Javier Tejado Dondé, en donde hace un análisis de los costos que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y dice, si bien es cierto, el gobierno federal dice que son costosos los órganos autónomos y que no sirven para nada, porque eso textualmente lo hace en una mañanera, dice, ¿cómo es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que gasta prácticamente 1.700 millones o 1.700 millones de pesos, pero genera 10 veces eso? Esto quiere decir que genera un ingreso superior a los 19,000 millones de pesos. ¿Cómo es que pretenden eliminar este organismo que genera precisamente esa transparencia que tú acabas de comentar? Sí. Hablando de telecomunicaciones, y para ponerlo, todos los monopolios en una economía que el neoliberalismo que tanto critican genera monopolios. Y ustedes lo pueden ver en los términos que se lo voy a plantear. Ustedes tienen un teléfono celular y nada más tienen 2 proveedores, ¿sí? Uno de los proveedores, para no hablar de nombres ni de marcas, tiene el 85% del mercado. Y ustedes pueden decir, eso a mí no me afecta. Bueno, ¿cuánto pagas de celular? Pues yo pago 500 pesos. Ah, pues pudieras pagar 400.
solamente que se están abusando de ti porque no está regulado por un órgano autónomo. ¿Por qué no está regulado? Se lo pongo en términos generales. Acabo de ver yo la publicación de los hombres que se hicieron más ricos en este año, ¿sí? Y tenemos ya el número 1, ¿sí? Se llama Carlos Slim, que todo le terminamos pagando a Carlos Slim. Ese hombre, esa empresa debe ser regulada. ¿Por qué debe ser regulada? Porque los monopolios en el mundo, no solamente en México, si no son regulados, terminan aborazando y acabando con todos los demás. No ha podido haber en México una real competencia en telecomunicaciones, una real competencia. Además, hay 2 empresas y 5 intentos de poner competencia que sea en Estados Unidos, en proveedores de telefonía celular. Y usted dice, no, sí, no está bien barato. Sí, está bien barato, sí. Nada más que el hombre que dice que está bien barato se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, en una de las economías, debería ser, pues si estuviera en el número 15, pues está bien, porque nuestra economía es la número 15, de 12 a 15, depende del mundo. Bueno, si es el número 15, pues está en el número 1, hombre. Entonces, esos excesos de cobro del celular, para ponerse en términos sencillos, debe ser regulado para que no abusen, porque si no, como tienen el control de los clientes, pues abusan. La Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones en los mismos términos en la televisión, en la radio, para que no haya precisamente un duopolio. A ustedes no les tocó vivir, pero en los 80, en los 90 nada más había una televisora y luego nació otra que era el Estado, ¿sí? Y después eran 2 nada más que tenían el control del 95% del espectro nacional. Después, cuando se hizo la apertura y cuando se crean los órganos reguladores de telecomunicaciones, pues ya tenemos varias cadenas de televisión y cadenas locales, como es este caso, ¿sí? Pero finalmente los monopolios decían, no puedes dar concesión, no puedes generar espacio. Pero hay otro órgano autónomo, que es la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía en los mismos términos. Y lo digo por las energías limpias. La Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano autónomo, pues de pronto se empiezan a dar concesiones, ¿sí? Y luego que la planta fotovoltaica llega uno y la quiere instalar el gobernador Bonilla, y luego llega la otra y la quita, y luego la quería instalar Kiko Vega, y luego traen un desorden. ¿Quién pone orden? La Comisión Reguladora de Energía. ¿Sí? Y la Comisión Reguladora debe fomentar o debía fomentar la producción de energías limpias. Porque si no, los que están llegan y ponen las plantas como las que están a la salida de Tijuana, 3 plantas, que yo no sé qué le aportan a la ciudad, qué le aportan a la comunidad, no sé la verdad, si de pérdida de impuesto predial o algún tipo de impuesto. Lo que sí sé lo que le aportan es la contaminación. ¿Cuánto nivel de contaminación? A lo mejor cumple con las normas, pero si no tengo acceso a la información por transparencia, la Comisión Reguladora de Energía no me ayuda. Entonces, ¿quién es el afectado principal? El ciudadano. Entonces, se crean esos instrumentos para tener la certeza de que no le va a afectar. ¿Qué es lo normal de la producción de energía? Pues las energías limpias. El mundo va para allá. Estados Unidos tiene el proyecto de que entre 2035 y 2040, el 85% de los vehículos sean eléctricos. Y nosotros compramos los carros aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes ven las marcas tradicionales de vehículos, las tradicionales, las de siempre, y ahorita ya están, ya no es Tesla, que no es comercial porque Tesla no vende aquí, pero el resto, las 5 marcas comerciales más importantes ya están empezando primero con carros híbridos, después con eléctricos. Y si esa es la tendencia, la Comisión Reguladora de Energía debe de crear los mecanismos en la infraestructura para que nosotros tengamos energía. No puede ser que tengamos producción de energía, no sé cuánto contribuyeron esas empresas que están allá a la salida, o la industria en general en los problemas de contaminación que tenemos. ¿Y quién les dice? Los diputados les dicen, van a decir algo, ni siquiera saben, no tienen ni idea de porque los diputados no necesariamente tienen que ser personas técnicas y especializadas y comprometidas, con conocimientos técnicos. Técnicamente, constitucionalmente sí representan al pueblo, en la realidad representan al partido.
al partido del cual provienen. Y luego está el Poder Judicial, pues le corresponde juzgar. Y entonces el Poder Ejecutivo cargado de todas las actividades, y entonces ¿a quién volteo a ver? Por eso se creó esa figura, por eso es importante tenerla como un apoyo en la búsqueda del respeto de los derechos de la persona, los derechos humanos. Entonces, si yo la desmantelo, pues qué gusto, si la oposición no la tengo, por ejemplo, el gobierno, el Poder Legislativo, los diputados, y no lo digo por esta legislatura, lo digo por el poder en sí. Cuando estaba el PAN y tenían la mayoría por el PAN, actuaban igual, no crean que es ninguna diferencia. Así actuaban. No hay que tener la memoria larga para saber que, ni corta, para saber que regularmente la democracia tradicional tiene un deterioro de la institucionalidad de la República. Y ese deterioro lo cubres con esos órganos, pero te llegan a estorbar. Aquí les voy a dar dos ejemplos de cómo cuando el gobierno que fomenta los derechos de la persona no cumple, pues se van al extremo del Salvador y tienen un populismo de derecha. Así es, sí. Y luego tienen un populismo de izquierda, se lo voy a decir, ¿quiénes son? Venezuela y Nicaragua son populismo. No son buenos los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y ahora tenemos un populismo de derecha en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos un populismo de izquierda. Y nosotros, el centro, el equilibrio, es donde tienes los órganos autónomos con un contrapeso. Ni muy cargado para este lado, ni muy cargado para el otro. Pues acabas de dar la clave de gran importancia sobre este tema de equilibrios y uno de los puntos que hemos buscado en Metrópolis, aquí en Canal 66, en donde exista esta polidiversidad y sobre todo los equilibrios. Pero vamos a ir a un corte comercial para regresar y seguir profundizando en este importantísimo tema que tiene que ver con esa madurez a la hora que elegimos a uno o a otro candidato y sobre todo generando los equilibrios y la polidiversidad. Regresamos en unos minutos. Bien, regresamos después de este corte comercial para precisamente continuar con este análisis de profundidad que hacemos con nuestro invitado del día de hoy, Octavio Sandoval, presidente de Coparmex Mexicali, en donde este gran análisis en conjunto con esa gran experiencia por haber pertenecido a esos organismos que propician la transparencia en nuestra región, pues hacemos un análisis muy rico para todos nosotros, en donde pues empezamos a ver este planteamiento que si bien es cierto, la tendencia a la cual está buscando el gobierno federal es eliminar a todos aquellos que pudieran generar una opinión contraria a esa hegemonía de partido. Y sobre todo, en donde se está premiando a aquellos elementos, a aquellas personas que tienen una fe dogmática hacia aquello que dice el presidente en todas sus mañaneras. Y hoy por hoy, pues vemos y queremos analizar esta posibilidad que tuviera la presidencia de la República, hoy por hoy, en donde, pues, en el INAI ha habido una ausencia dirigida precisamente por el gobierno federal, en donde no hay nombramiento de varios de sus consejeros. Y esto quiere decir, además de los recortes de presupuesto que ha habido para todos estos organismos, muchos de ellos se han quedado sin pagar siquiera los aguinaldos y muchas otras situaciones muy complejas, como también la compra de papelería, etcétera. ¿Qué es lo que vemos y cuál es la probabilidad que se genera a partir del rompimiento que se hace de Movimiento Ciudadano con este bloque el cual estaba perteneciendo antes de lo que fuera este gran episodio que se hace en el estado de Nuevo León con Samuel García? ¿Cuál es la probabilidad de que en febrero de este próximo año el gobierno federal, esto quiere decir la presidencia, de manera dogmática llegue a debilitar y a dinamitar esos entes autónomos? Bueno, la posibilidad pasa por el Senado.
en el Senado no tienen mayoría calificada. Ciertamente la pueden lograr con las traiciones, o sea, con personas que puedan votar a favor de sus proyectos. Esos proyectos en nada favorecen ya en una etapa en la que yo les explicaba, un gobierno va de salida. El gobierno debe estar enfocado en dos propósitos, el gobierno federal. Nada más en dos. En dejar la casa ordenada en economía y en lo social. En estar preparando ya el relevo del gobierno y en concluir las grandes obras que está desarrollando, porque no nos conviene que llegue un gobierno de oposición a dinamitar lo que este gobierno dinamitó, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Texcoco. Ustedes pueden ver las condiciones del aeropuerto, la Terminal 1 de la Ciudad de México, es un desastre. Y cuando agarramos una ruta y se hace un proyecto como el tren transatlántico, como el tren Maya, hay que terminarlo. No nos conviene llegar y querer dinamitar porque no estuve de acuerdo con él, como lo hizo el presidente. Hay que terminarlo porque hay mucho dinero. Y es importante que el gobierno termine esos dos proyectos que son fundamentales. Dos Bocas en las mismas condiciones. Detonar el aeropuerto al Felipe Ángeles, que son los proyectos que son icónicos y que son representativos de esa falta de desarrollo y esa falta de inversión. Nosotros teníamos una gran deuda con el sur del país. Tenemos una gran deuda, una gran deuda con Chiapas, con Campeche, con Tabasco, de veras. ¿Y por qué? Campeche, Tabasco, Chiapas, esos tres estados, ¿sí? Producen, particularmente Chiapas, produce la principal, es una fuente de producción de energía eléctrica. Lo mismo Tabasco, lo mismo Campeche. Campeche y Tabasco, Veracruz, son estados que estuvieron manteniendo al país cuando eran grandes productores de petróleo. De ahí salía el dinero y nunca se regresaba, nunca hubo reciprocidad, porque Tabasco y Campeche no eran unas potencias. Si hubieran sido unos países, esos estados hubieran sido unas potencias, ¿sí? Si Chiapas, por ejemplo, se le pagara lo que se le debe pagar por la producción de energía, por las presas que hay ahí, fuera una potencia Chiapas, y es un estado de los que tienen condiciones desfavorables. Y no hablo de Oaxaca, que el gran turismo, y de Guerrero. Y estoy hablando de estados que tienen un gran rezago social, un rezago histórico que desde la época de Porfirio Díaz se querían reivindicar, porque esa parte de nuestro país no hubo tanto mestizaje, ¿sí? No hubo condiciones que se le reconociera su aportación a nuestro país. Qué bueno que se hizo en esos términos, yo no cuestiono. Qué bueno que alguien volteó. Hubo dos presidentes que quisieron hacerlo. El expresidente Vicente Fox, que tiene memoria, hizo un plan que se llama Plan Puebla-Panamá, que precisamente quería recuperar la zona sur del país y de Centroamérica para detener el problema de migración que tenemos, de falta de oportunidades de Centroamérica y del sur de nuestro país. Es una deuda que tiene acumulada y se hizo. Qué bueno que se hizo en los términos que se hizo. Por fin hay crecimiento económico en esa parte de nuestro país. Entonces, en eso tiene que estar enfocado el presidente, en terminar esa parte. Ya querer desmantelar lo que ya está, ya lo que no hizo, ya no lo hizo. Le quedan 10 años de gobierno, 10 años, le quedan 10 meses de gobierno. Ya nos estabas asustando. Si le quedan 10 meses de gobierno y debe garantizar una transición para que su proyecto continúe. Claro, todo el mundo va a defender, hay que entender eso. Que todo el mundo va a defender su proyecto de gobierno como lo hizo el PRI. Mira, cuando entró el PRI en 2012, ellos traían un proyecto que hace 30 años ahí, no se les dio. Y yo creo que esa parte es fundamental para que la gente pueda conocer las alternativas que en 2024 va a tener en una continuación del gobierno o en una plan B, en una alternativa. Que desmantele los órganos, yo estoy seguro que no lo va a lograr, porque los mexicanos somos suficientemente preparados. Hay organismos de contrapeso y no creo que haya traidores. Y ya si el PAN o el PRI traiciona, contra la traición no hay solución. Así es, no estamos blindados. No estamos blindados. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar con este importantísimo tema de hacia dónde vamos en este
en este soporte a los órganos autónomos que, si bien es cierto, generan un gran equilibrio para todo lo que son las decisiones de gobierno y sobre todo que hacen esa fusión entre lo que son los gobiernos y los ciudadanos. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente llegar a las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy, Octavio Sandoval López, en este importantísimo tema que tiene que ver con esa destrucción que se ve hacia los organismos autónomos que generan ese equilibrio en nuestro país. Y bien, pues la siguiente pregunta y la última, ¿qué es lo que significa realmente en que el presidente de la República haya designado a la nueva, al nombramiento precisamente de Línea Bartres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de Arturo Saldívar? Estamos viendo una posición mucho más radical. Recuerden que levantó su mano izquierda en vez de la derecha, como tradicionalmente se hace, en un símbolo de izquierda. Y ahí se ha visto una actuación muy radical, precisamente, de la hoy ministra de la Suprema Corte de la Nación. Hay que verlo con la cabeza fría, con la cabeza fría. Y la democracia así funciona. El Poder Ejecutivo siempre va a querer tener de su lado al Poder Legislativo, como sucede en cualquier democracia. Y va a querer tener de su lado al Poder Judicial. Por eso en las democracias como la de Estados Unidos, siempre el presidente que le toca proponer un ministro para la Corte en Estados Unidos y en México, va a poner un ministro alineado a su proyecto político. En el caso de los diputados, jalan así. Por eso es que es insuficiente tener... Ahí está la respuesta de por qué es insuficiente solamente tener esos tres poderes tradicionales. Y se explica muy fácilmente. Al gobierno ni todo el amor ni todo el dinero. Así es. Así como se los estoy diciendo. Entonces, para la concentración del poder y para no caer en el autoritarismo, hay una vacuna. La democracia es el único modelo que tiene la posibilidad de autocorregirse y de reconocer sus errores. Y el reconocimiento de los errores es el voto del ciudadano. Esa es una herramienta. Por eso quieren desmantelar el INE para que los ciudadanos no tengan la posibilidad de ejercer su voto y corregir los errores de la democracia. Que los errores de la democracia en el modelo es que un poder quiere cooptar al otro. Así funciona, se lo quiere comer. Porque el ser humano, cuando está en la oposición, tiene una formación y cuando llega al gobierno se transforma. Y se transforma, y la tendencia es transformarse en la peor versión de lo que tanto criticaron. Y ahí está el caso de Venezuela, está el caso de Nicaragua, está el caso de Cuba, y está el caso del otro lado, el caso de Salvador, el caso de Argentina, y una democracia que había sido semilla en América Latina, que había sido modelo, también está dando tumbos. Aquí lo tenemos en Estados Unidos, en donde esas alternancias que se están dando, ese posible candidato que a todo mundo vio en vivo, así, en vivo cómo se cometían algunos delitos ahí, el 6 de enero. Y entonces, oye, pues si estaba evidente que cantando y mandando allá a la tropa a tomar el Capitolio, Así y cómo es. que el señor está ahí candidato y con posibilidades de ganar. Pues contra eso y contra cualquier debilidad de la democracia, la solución es el voto. Por eso es clave que salgan a votar los jóvenes. Yo le digo, para concluir, venga, no crean que este país se construyó solo. Hay que conservarlo, pero sobre todo construyan, diseñen, sueñen el país en el que quieran vivir, el Estado y la ciudad. ¿Quieren vivir en una ciudad como la que tuvimos el fin de semana aquí de contaminada? Pues la solución está en los jóvenes, que son mayoría. Mira, nosotros vamos de salida, pero ellos, sus problemas de salud, los problemas de salud que tienen los hijos, son los que deben de ver cómo ante la indiferencia, ante no dedicarle una hora, media hora, una vez cada 3 años
o cada 6 años, pues podemos elegir o tener gobernantes que no tienen exigencias de rendición de cuentas, que no tienen exigencia de transparencia y que se la pasan pues nadando de muertito. Porque luego dicen la cuarta transformación. Díganme, ¿dónde está la cuarta transformación? Acuérdense que la política es el arte del engaño, el arte de la simulación y el arte del, ¿para qué les digo esa última palabra? La traición, ¿verdad? Así son los políticos, así es la política. Nosotros hay que hacer que la política nos beneficie, no nos dañe. No, pues excelente información que nos comparte Octavio Sandoval, presidente de Coparmex, en donde enfatiza la gran importancia que tienen todos esos jóvenes, 18 a 30 años principalmente, en donde tienen un gran poder de decisión. Y muchísimas gracias, Octavio, por compartirnos esta riqueza de información que nos hace reflexionar a todos los mexicanos y pues esto que vamos a tratar de difundir lo más posible para que precisamente esos jóvenes cumplan con esa responsabilidad. Sí, este 2024 salgan a votar porque se va a definir el proyecto de nación en el cual van a vivir. Y es importante que confirmen o que ratifiquen o rectifiquen, pero no se queden esperando que otros hagan las cosas por ustedes porque les va a tocar vivir de las decisiones de esas otras personas. Y como reflexión, si votan por A o por B, que tengan quien les cuide la puerta, que es una reflexión que nos compartiste en el programa, que me quedó muy clara esa gran necesidad de los contrapesos. Bien, pues nos despedimos y no nos queda más que volverte a invitar próximamente, sí, Octavio Sandoval, para que nos sigas compartiendo esos grandes conocimientos y sobre todo esa gran visión que afortunadamente nos haces y nos compartes. Muchísimas gracias, Octavio. Muchas gracias, don Javier. Bien, pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis. Recuerde, los equilibrios y la participación ciudadana ante todo. Hasta la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana, que es lo más importante. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación.